estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy le he titulado El altar de Abel y el altar de Caín. Y para empezar este maravilloso estudio, vamos a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y dice así en el nombre del Señor. Vamos a leer de la palabra de Dios. Y conoció Adán a su esposa Eva. Cuando dice conoció, quiere decir que tuvo relaciones sexuales con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín fue el primogénito. Y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Ella pensaba de que Caín era la simiente prometida, pero no resultó ser así. 2. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note ahí que Caín era un creyente. Caín creía en Dios. Caín era un hombre de fe. Tenía fe en Dios. Número 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Abel trajo lo mejor de sus ovejas. Abel trajo lo más lindo, lo más hermoso de sus ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Tenga esto pendiente. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Cerramos. Miren, Jesucristo dijo en Juan 5:39, y vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a hablar sobre principios importantes de las escrituras, de cómo estudiar las escrituras. Y el Señor Jesucristo en su ministerio dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, dan testimonio de Jesucristo, hablan de Jesucristo, apuntan a Jesucristo, mencionan a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice Jesucristo en Juan 5:39. Y después el mismo Señor en Lucas 24:44 dijo, estas palabras, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto lo dijo Jesucristo después de su resurrección, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesucristo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea,
que de Jesucristo, él mismo dijo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos está escrito del Señor Jesucristo. Cristo con estos dos versículos nos dijo que hay que estudiar, escudriñar las Escrituras, porque son ellas las únicas que dan testimonio de Cristo. Y la palabra escudriñar significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. También significa, en el griego significa escarbar, como cuando usted está escarbando la tierra y buscando algo. Así hay que escudriñar las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente lo diría de esta manera: pero las Escrituras me señalan a mí, dijo Jesucristo. Y en la nueva versión viva diría: y son ellas las que hablan de mí. O sea que hay evidencias contundentes, especialmente dichas por Jesucristo, de que el Antiguo Testamento completo, hablan de Jesucristo. Mencionan a Jesucristo. Dan testimonio de quién es Jesucristo. Cuando estamos leyendo, estudiando, escudriñando la Biblia, estamos leyendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo personalmente veo en cada página, en cada letra, en cada párrafo, en cada capítulo, en cada versículo, veo a Jesucristo y su sacrificio. Estamos leyendo la persona de Cristo, estamos leyendo las obras que haría, los milagros, sus oraciones. Estamos leyendo de Cristo. Estamos leyendo su sentir. Cuando usted lee los salmos y todo lo que le pasó a David y todos los salmos que él escribía, son salmos mesiánicos, salmos que se refieren a lo que el Mesías iba a orar, el Mesías iba a sentir, el Mesías iba a realizar, etcétera, etcétera. Así, de esta manera, si vemos la Biblia así, de esta manera, vamos a entender la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis sin ningún problema. La mayoría de las religiones o los religiosos, principalmente de los tiempos de Cristo, nunca vieron a Cristo en las Escrituras. Lo interpretaban de otra manera y muchos de estos religiosos eran maestros de Israel, eruditos bíblicos, sabios en cuanto a la ley de Moisés. Algunos de ellos conocían la Torá de memoria, podían recitar los 5 libros de Moisés sin dificultad ninguna. Sin embargo, toda su sabiduría y conocimiento no les sirvió para salvarse. No reconocieron que delante de ellos tenían al Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Manuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia registra, mis queridos hermanos, que fue la gente simple. Solo a unos pocos
que nada tenían que ver con el liderazgo religioso de Israel. Solo a estos pocos se les reveló el nacimiento de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. A unos pastores de ovejas, a un anciano y una anciana que estaban a punto ya de morir porque eran muy avanzados en edad, dice la Biblia, a una virgen llamada María, a José su esposo y a unos sabios que vinieron de tierras lejanas y quizás unos cuantos por aquí y por allá, pero eso fue todo. Pero a su pueblo, a su iglesia judía, Dios no les reveló el nacimiento del Mesías. Hay hermanos que dicen, hermano, yo no veo a Cristo en ningún lugar salvo en el Nuevo Testamento. Yo les digo algo. En el Antiguo Testamento está Cristo en cada página, letra, coma, símbolo y tipos. Fíjense que Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, ahí en Apocalipsis y en otras citas. Alfa y omega significa el primero y el último, el principio y el fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última palabra del alfabeto griego. Hermanos, la Biblia no es un libro de historias. Yo he oído a pastores decir, y sé que lo dicen por ignorancia, que la Biblia es la historia de los hombres de fe. Pero para mí, esto es una falta de respeto a la palabra de Dios. Esto es denigrar la palabra de Dios, es despreciar y denigrar la poderosa palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay maestros que dicen, algunos textos son inspirados por el Espíritu Santo, otros no. Pero no, eso es un error. Toda la Biblia es de inspiración divina. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos ver sus tesoros. Carnalmente no veremos nada. Todo lo veremos literal y carnal. Jesús dijo, una vez que resucitó, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Uno, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés de Jesucristo. Y los primeros 5 libros de la Biblia se consideran como la ley de Moisés, el Pentateuco o la Torá, como le llaman los judíos. Significan los 5 libros de Moisés. Jesús dijo que era necesario que eso se cumpliese. Número 2, es necesario que los libros proféticos, todo lo que estaba escrito en los libros proféticos se cumpla sobre Jesús. Y mencionó el número 3, que es los salmos, que era necesario también que todo lo que está escrito en los salmos se cumpla sobre Jesucristo. En otras palabras, desde Génesis hasta Malaquías está escrito de Jesucristo. Es desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene solo un mensaje: Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Eso es lo que entiendo yo. Entonces, ¿por qué
muchos no ven a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué los judíos no ven a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué gran parte de la iglesia no ve a Jesús en el Antiguo Testamento? Hay un judío que es cliente mío, que a veces hablamos de las Escrituras. Y yo le pregunto a él, léese Isaías capítulo 53 y dígame de quién está hablando. Pero ellos no ven a Jesucristo en Isaías. Ven otras cosas y las interpretan literalmente, carnalmente, como algo carnal o físico que se va a cumplir aquí en la tierra. Miren, hermanos, yo les digo una realidad. Para poder ver, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Tenemos que estar en Cristo. Para poder ver, el Espíritu Santo tiene que reposar en nosotros. Para ver y entender, debemos haber nacido de nuevo. De lo contrario, no vamos a entender nada. El Salmos 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto es lo que le está pidiendo el salmista a Dios. En el Salmo 119, del 27 al 29, dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. O sea que el salmista le está pidiendo a Dios que haga eso en su vida. Y yo me he encontrado muchas veces orando en el mismo estilo que el salmista. Enséñame, muéstrame, guíame. Si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Te necesito. Alabado sea su nombre. Y esta debe ser la oración de todos nosotros. Hazme entender, abre mis ojos. Deseo entender tu palabra. La necesito más que el agua. Enséñamela, Dios. Y muchas veces tenemos que clamar como lo hacía el salmista, que decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué quiere decir como el ciervo clama o brama por las corrientes de las aguas? Miren, en el original griego quiere decir bramar. Y bramar quiere decir mugir, aullar o gritar. Cuando el ciervo brama, está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Tener ese deseo profundo. Y Dios va a suplirnos. Dios nos va a conceder el deseo de nuestros corazones, deseos santos, deseos puros, deseos de conocer a Jesucristo, de conocer al Padre, deseos profundos por conocer las Escrituras, deseos profundos para que esta Escritura se meta en el corazón, deseos profundos. Alabado sea su nombre.
Hay hermanos que me dicen, hermano Calixto, yo nací de nuevo y yo no veo nada. Hermanos, aprenda de buenos maestros, estudie, ore continuamente para que Dios le revele y le enseñe. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 2:27? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Asimismo como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo nos va a enseñar poco a poco por añadiduras. Miren, le digo una realidad. Usted puede estar escuchando a los mejores maestros, al mejor orador y no entender nada. Usted puede estar delante de un erudito bíblico que le está revelando cosas maravillosas, que si la unción no le abre su entendimiento y su corazón, usted no va a entender nada. Usted puede estar oyendo y no oír nada. Por eso debemos clamar, abre mis ojos para ver, abre mi corazón para entender. Jesucristo muchas veces decía, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos mas no ven. ¿Cómo es que decía? Él decía, porque oyendo no oyen y viendo no ven. Esa es la manera correcta. Porque necesitamos la revelación del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones. Miren, el apóstol solía orar por la iglesia, por eso debemos orar uno por nosotros. Y el apóstol solía orar por la iglesia para que la iglesia, los santos, fueran capaces de poder comprender cuál era la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y que hacía el apóstol Pablo, orar por ellos, para que Dios sea quien abra la puerta, les reveles la profundidad y la grandeza del amor de Jesucristo. Y entonces, Juan 15 nos enseña algo poderoso sobre este mismo punto que estamos hablando. Que Juan 15 del 5 al 7, que dice así de esta manera. Jesucristo dijo, yo soy la vid, el tronco, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, el que permanece en Cristo, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando estamos en Cristo va a haber fruto en nosotros. No frutos mundanos, no frutos de la carne, sino frutos espirituales, frutos de bondad, de amor, de esperanza, de fe, de templanza, de mansedumbre, de amor. Alabado sea su nombre, fruto. Vamos a buscar las cosas de arriba. Va a haber fruto en nosotros. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él no va a haber fruto en nuestras vidas. Sin Cristo en nosotros no vamos a poder vivir la vida cristiana. Sin Cristo en nuestras vidas no se va a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Nada podemos hacer sin Cristo en nosotros. Sigue diciendo el 6.
Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego. El que no está en Cristo se va a secar. Espiritualmente se va a secar. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. ¡Qué poderoso! O sea que aquí yo se los voy ahora a decir por puntos. Me gusta usar los números para que a las personas se le quede grabado en el pensamiento. 1. Debemos permanecer en Cristo y Él en nosotros. 2. Tendremos mucho fruto por permanecer en Cristo. 3. Separados de Cristo nada podemos hacer, ni aún entender la Biblia. 4. Sin Cristo nos secamos, nos morimos, nos perdemos. Necesitamos estar en Cristo. Y número 5. Si permanecemos en Cristo y en sus palabras, Dios nos concederá todo lo que deseemos, que esté de acuerdo con su voluntad. Nunca se le olvide eso. Asegure de desear todo lo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque hay gente que desea de todo, pero todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que desean todo lo malo. ¿Y usted cree que por usted desear lo malo Dios se lo va a conceder? No. Dios no es un talismán que frotamos y nos da y sale el mágico ese, sale así por la copita y entonces nos da lo que deseemos, ¿no? Los verdaderos cristianos desean todo lo que esté en la voluntad de Dios. Es más, la oración de un verdadero cristiano es: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque es necesario, ¿por qué es necesario a orar así? Porque, miren, nuestros deseos están, muchos de ellos, están torcidos, corruptos, prejuiciados, caídos. A veces nos inclinamos a cosas o deseamos cosas de acuerdo a nuestros prejuicios, de acuerdo a nuestras motivaciones. Entonces, es bueno siempre decir: Dios, no mi voluntad sino la tuya. Es muy importante hacer esto, y Cristo lo enseñó, que lo hiciéramos así. Gloria sea al Señor Jesucristo. Miren, y es muy importante esto. Hay gente que dice: no, yo soy buena gente. No, yo aquí, yo allá. Yo tenía una amiga que en paz descanse. Una viejita, allá tenía 100 y pico años y él hablaba de Cristo. Y ella me decía: mijito, yo soy buena, yo no le hago nada mal a nadie. Y así hay un montón de gente que se creen buenos. Pero Jesucristo dijo: hay solo uno bueno. Y está escrito, y yo se los voy a leer ahora, está escrito. Romanos 3, versículo 10 al 18. ¿Por qué razón es importante que nosotros oremos diciendo: sea tu voluntad? Romanos 3, 10 al 18, mira lo que dice. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay. Miren, aparte de Jesucristo, sin Jesucristo, no hay justo ninguno. Todos los hombres que han sido justos a través de toda la Biblia es porque han confiado en el Mesías, y esa justicia del Mesías los ha cubierto y Dios los ha declarado justos. Pero fuera de Jesucristo no hay nadie justo. Dice, vuelvo a repetir, como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni a uno.
11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie entiende, nadie busca a Dios, a no ser que Dios lo atrae. Dios, el Espíritu Santo, le abra el entendimiento, le ponga ese sentir en el corazón. 12. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay un predicador inglés que dijo en una ocasión, aún las cosas buenas que nosotros hacemos son contadas como pecado delante de Dios. Y yo antes no entendía esto, pero ahora que ya tengo más tiempo en el cristianismo entiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Lo único que agrada a Dios es cuando confesamos a su Hijo, cuando creemos en su Hijo, cuando venimos a Él a través del sacrificio de la cruz. Solamente. De lo contrario nos quemaríamos todos en el infierno. 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspice hay debajo de sus labios. Yo he encontrado aún hasta ministros respetados y famosos diciendo mentiras desde los púlpitos. 14. Cuya boca está llena de maldición y de amargura, se paran desde los púlpitos a maldecir. 15. Sus pies prestos para derramar sangre. 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos. 17. Y el camino de paz no han conocido. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire al mundo. Mira al mundo, ya casi nadie respeta a Dios. Y gran parte en nuestras iglesias modernas no respetan a Dios. Viven su vida como venga el día. No hay respeto. Yo recuerdo el día que le pedí a Dios sabiduría para vivir la vida cristiana. Esa petición, hermanos, fue contestada instantáneamente. De momento comprendí y aprendí cómo vivir en este mundo torcido y malo. Cómo vivir todos los días en victorias. Cada hora, cada segundo, cada minuto. Y cada día sigo aprendiendo más, porque esto es un conocimiento que se expande, es una sabiduría que se expande, que no tiene fin. Es como un universo que se va expandiendo. Y el otro día yo estaba pensando sobre esto. Los científicos dicen, esto es un paréntesis que voy a abrir, que me vino ahora al pensamiento. Los científicos dicen que el universo se va expandiendo, que no tiene fin, que es eterno. Y es la realidad, porque el que lo creó fue Dios, que es eterno, y todo lo que Él crea es por la eternidad. ¡Qué poderoso es Dios! Si el universo se acabara y no tuviera fin, entonces quiere decir que un día se acabaría. Pero como Dios es eterno, sigue naciendo nuevos universos, nuevos planetas, nuevas galaxias. Alabado sea su nombre. ¡Qué Dios más poderoso tenemos nosotros los cristianos! Todo esto, hermano, que yo les he dicho en estos cortos mensajes fue la introducción para el resto de este estudio que yo les voy a dar hoy en adelante, para que ustedes entiendan que necesitamos de Dios para poder comprender cada detalle, cada símbolo, cada tipo, cada letra del Evangelio de Jesucristo. Y en la vida de estos muchachos, en la vida de Caín y Abel, el Espíritu Santo nos está enseñando. No nos está enseñando de que la ofrenda de este fue mejor que la ofrenda del otro. No, eso es lo que interpretan los modernos
predicadores de la fe moderna. El Espíritu Santo aquí, en la vida de estos dos muchachos, nos está enseñando el sistema de Dios y el sistema del mundo. El sistema para ser justificado y el sistema de condenación. Eso es lo que está enseñando la vida de estos dos muchachos. Y hay gente que no ven esto. Y yo hoy, por medio de este estudio, voy a tratar de explicarles para que usted pueda ver y entender. Oro a Dios que el Espíritu Santo les revele y les muestre. No que solamente oigan mis palabras, sino que el Espíritu Santo los haga ver. Alabado sea su nombre. Miren, mis queridos hermanos. Miren, yo quiero que ustedes entiendan algo. Con su permiso. La única forma de adoración a Dios es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La única forma de adoración a Dios es a través del sacrificio de la cruz. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto que acabo de mencionar, un sinnúmero de creyentes no lo ven, no lo captan, no lo entienden, aunque usted se lo repita 1000 veces. Yo en una ocasión, desde que me convertí, yo no entendía el porqué de la sangre de Jesús, el porqué de ese sacrificio, y por qué esto y por qué esto otro. Pero gracias a Dios, Dios me enseñó y me reveló de todo el por qué tuvo que hacer de esta manera. Y si usted va a mis páginas, usted va a escuchar todos estos estudios, porque a mí me encanta, me agrada anunciar el Evangelio con todas sus facetas. Miren, si esto es así, que hay una famosa presentadora que se llama Oprah Winfrey. Es una morena, una negra que tiene un canal de televisión en inglés. Es uno de los programas más famosos en la televisión de los Estados Unidos. Un día ella presentó a diferentes líderes de todas las religiones del mundo. Y después de mucha discusión entre ella, los invitados, haciendo preguntas, respondiendo preguntas, ya ella después, para cerrar el tema, dijo: para llegar a Dios, escuche bien esto lo que dijo esta señora, para llegar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, están todos estos caminos diferentes. Todos están en busca de Dios, todos creen en Dios, todos adoran a Dios. O sea que Dios tiene múltiples caminos, dijo esta señora. Esto fue una declaración satánica. Esto es diabólico. Porque aquí está contradiciendo directamente a la palabra de Dios encarnada, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y estos programas lo ven millones de personas en el mundo. El diablo ha tomado la televisión para predicar sus falsas doctrinas alrededor del mundo. Por eso yo, como hijo de Dios, tomo las redes sociales, tomo cuanto instrumento, cuanta herramienta se me ponga al frente para predicar y para decir que Jesucristo es el único camino a Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre.
Y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza. Todos saben que soy cristiano. Mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Todos saben que soy cristiano. El mundo adora a Dios por medio de obras, ritos, religiones y sistemas contrarios a la palabra de Dios. Estos tipos de adoradores no serán aceptados, tampoco sus ofrendas. Abel fue aceptado por su fe en el sistema de Dios, el sacrificio de un cordero que apuntaba al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es la única forma de adorar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesucristo, lo dijo la palabra de Dios que se hizo hombre, se hizo carne. Dios se hizo hombre, habitó entre los hombres y vimos su gloria. Jesús no es un camino más, es el único camino. Es el único camino, no es un camino más. Él es la vida, Él es la verdad. Número 1 es el camino, número 2 es la verdad y número 3 es la vida. Entienda esto. Jesucristo es el camino, no hay otros caminos, solamente es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Jesús nos está diciendo que para llegar a Dios tenemos que venir a través de Él y del sacrificio de la cruz. Y Cristo usó la palabra. Fíjense, si usted vuelve a leer el versículo ahí en Juan 14:6, dice, yo soy el camino. Fíjense cómo Él dice, yo soy. Y Jesús usó esta palabra yo soy, solamente en el libro de Juan 58 veces. Cuando, remontándonos ahora al pasado, cuando Moisés deseaba conocer el nombre de Dios para identificarse con los israelitas, decirle, Dios tal me mandó. Dios le dijo, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Por eso es que cuando Jesucristo le decía a los rabinos, a los fariseos, a los escribas, le decía, yo soy, ellos instantáneamente trataban de apedrearlo y de encarcelarlo y de criticarlo, porque sabían que Jesucristo estaba diciendo, yo soy Dios, alabado sea su nombre. Y cuando, en otra ocasión, cuando vinieron a arrestar a Cristo, todos los que oyeron que Jesús dijo, yo soy, todos cayeron a tierra. Cuando Jesucristo dijo, yo soy, le entró temblor a todos y se cayeron a tierra. Gloria sea su nombre. El poder de Dios en acción. Glorioso sea nuestro Maestro. Miren, yo les quiero leer eso. Aunque el tema se ha hecho extenso, yo estoy emocionado con la palabra de Dios. Vamos a Juan 18 y vamos a leerlo juntos para que vean qué historia más maravillosa esta. Juan 18, del 4 en adelante. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy,
retrocedieron y cayeron a la tierra. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué poderoso está esto! Retrocedieron y cayeron. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, queridos hermanos, Cristo es el camino. Miren, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero también Cristo es el camino en 7 formas. Y el número 7 significa perfección. Hay gente que a veces en mi trabajo o en otro lado me dice, dime un número. Y yo digo el 7. Cada vez que me pide un número, digo el 7. O si no el 3, que habla de Trinidad. O si no el 7, que habla de perfección. Pero nunca menciono el 6. Porque el 6 habla de imperfección, habla del hombre. Cristo es el camino en 7 formas. 1, el único camino a Dios. 2, el camino de escape. 3, el camino al lugar santísimo. 4, el camino nuevo y vivo. 5, el camino de la verdad. 6, el camino recto. Y 7, el camino de la justicia. El camino de la justicia, el camino de la santificación. Resumiendo, para resumir este punto, Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios. Fíjense si esto es así, que ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo del 8 al 9, Felipe le dijo a Cristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Al igual que Felipe, muchos alrededor del mundo quieren ver a Dios. Pero la gran mayoría rechaza la única manera de verlo, que es por medio de Jesucristo. El comentario de Reynolds dice sobre este pasaje, él dice, no hay un buen entendimiento de Jesucristo hasta que el Padre sea realmente visto en él. Cuando usted puede ver al Padre, a Dios Todopoderoso en Jesucristo, entonces usted tiene un entendimiento real y genuino de quién es Jesucristo. Hermanos y amigos, si queremos saber lo que Dios es, solo tenemos que mirar al Hijo. Sin el Hijo no hay revelación del Padre. Y sin el Padre no hay revelación del Hijo. Caín trajo el sacrificio equivocado porque no creía en el medio de Dios. Era incrédulo. No creía en la ofrenda por el pecado. No entendía, no era humilde pidiéndole a Dios revelación. Aún hasta cuando Dios lo amonestó, era para que él se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, bueno, Dios, muéstrame el camino, ábreme los ojos, enséñame. Y Dios, de paso, Dios le dijo, mira, ahí está la ofrenda, ve y ofrécela. Y yo te voy a restituir todas las cosas. Y esta misma sangre de Caín sigue hoy circulando en las venas de muchos creyentes. Creen en Dios, adoran a Dios, pero de forma equivocada. Hay un montón de gente que creen a su modo. Ellos dicen, yo sirvo a Dios a mi modo. Pero el único medio es Cristo y la obra del Calvario. No existe otro medio.
Esa es la única fe que agrada a Dios. Esa es la única fe que Dios reconoce. Es la única adoración que le agrada a Dios. Iglesia, es a través del sacrificio que usted debe adorar y servir a Dios. Y punto. Dios, miren, para que podamos entender mucho del Antiguo Testamento. Dios le había dicho a Adán y a Eva la necesidad del sistema expiatorio. Si ellos deseaban tener cualquier tipo de comunicación, relación o perdón de los pecados, debía ser por medio de un sacrificio de sangre. Dios se los explicó a ellos. Caín y Abel y Eva se lo explicaron a sus hijos. Caín sabía el tipo de sacrificio que Dios aceptaría, pero se rebeló contra la voluntad de Dios, exigiendo que Dios aceptara su forma, que Dios aceptara la labor de sus manos, lo que Dios no podía aceptar. Así que tenemos en las personas de Caín y de Abel los primeros ejemplos, los primeros tipos de los hombres religiosos del mundo a un hombre genuino de fe. En la historia de estos dos hermanos se nos está revelando muchísimas verdades centrales, verdades centrales para nosotros, la iglesia del Señor. Uno, al verdadero cristiano, el verdadero adorador. Y dos, el creyente que va por el camino equivocado, el falso adorador, el religioso. Y tres, a Cristo, el Cordero de Dios, el único camino a Dios, al Padre. Está revelado ahí en Génesis capítulo 4. Aquí podemos ver, hermanos, en esta historia, cómo el tipo se funde en el antitipo. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios ya nos está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero desafortunadamente hay un sinnúmero de creyentes que lo interpretan todo literalmente. No ven, no comprenden, no entienden lo que Dios, el Espíritu Santo, nos quiere enseñar. La ofrenda de Abel fue aceptada porque fue un sacrificio de sangre de una víctima inocente. Lo mejor de lo mejor, tipificando a Cristo, el Hijo de Dios, quien es más sublime que los cielos. Cristo es lo mejor, es lo más gordo, lo más hermoso del redil, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Abel reconoció su necesidad de un redentor, de uno que vendría para redimir a toda la humanidad perdida. Abel puso su fe en la simiente de la mujer, en el Hijo de Dios, el futuro redentor que Dios había prometido allí en Génesis capítulo 3 versículo 15. Por lo tanto, la ofrenda de Abel fue un tipo de Cristo y el precio que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera ser salvo, para que el hombre pudiera ser redimido de su estado de perdición. La única ofrenda que Dios respeta y acepta es Cristo y la cruz. El altar de Abel
es hermoso a los ojos de Dios, pero repugnante a los ojos del mundo. Porque el altar de Abel habla de sangre, de muerte, de sacrificio. Hoy día los protectores de animales nos acusarían de crueldad animal si estuviéramos sacrificando corderos y animales. El altar de Caín es hermoso a los ojos del hombre, al mundo, a las religiones, pero es repugnante a los ojos de Dios. Hermanos, estamos viviendo en una sociedad que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y tal era la forma de creer de Caín. Nacieron de una misma madre, pero uno se perdió y el otro se salvó. Hermanos y amigos, estos altares existen en la actualidad alrededor del mundo. Uno que representa a Cristo y su obra expiatoria, el otro representa a muchos alrededor del mundo. Las religiones, el cristianismo moderno, el modernismo, el materialismo, las filosofías, el yo creo, yo pienso, yo opino, el amor propio, el campeón que llevamos por dentro, el emprendedor, el hombre de negocios, sin entender y sin considerar lo que dice la palabra de Dios. Dios acepta el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y rechaza el fruto ofrecido. Y puesto que la ofrenda fue rechazada, por lo mismo el que ofrece fue rechazado. Miren, el comentario de George Williams dice sobre Caín y Abel. Los hermanos ponen sus altares a la puerta del misterioso tabernáculo en el que habita Dios y al que está sujeta una espada de fuego. No hay diferencia entre los hermanos, pero una eterna diferencia entre sus sacrificios. Los dos hermanos son ramas corruptas de un árbol caído. Los dos nacieron fuera del Edén. Los dos son culpables. Los dos son pecadores. No tenían diferencia moral ninguna. Los dos habían sido sentenciados a morir. Esto dice el comentario de George Williams. Pero hay algo poderoso que nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 4, que yo quiero que todos ustedes pongan especial atención a lo que yo voy a enseñar ahora, porque esto los llevará a otro nivel y van a ver cosas que no veían antes. Hebreo capítulo 11, versículo 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Esté atento a esta palabra. Esté atento a la palabra que dice por la fe. Por la fe. Las palabras por la fe en Hebreos 11:4 nos enseñan que Dios había revelado una manera de acercarse a Él. Ya que Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 17,
Pablo nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Abel no tendría fe si no habría escuchado la palabra de Dios que le predicó, que le enseñó sus padres. Ellos oyeron la palabra de Dios, pero solo Abel la creyó. Porque la Escritura dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y la fe solo viene por oír. Esto está poderoso. Entonces Abel, al escuchar el mensaje, Abel acepta este camino. Pero Caín lo rechaza. Es lo mismo hoy día. Se le predican a dos, el uno lo acepta, el otro lo rechaza. En una familia, uno lo acepta, el otro lo rechaza. El altar de Abel habla del arrepentimiento, de la fe y de la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios sin defecto, el más gordo, el mejor. El altar de Caín habla de orgullo, de incredulidad en la palabra de Dios, no en Dios, porque Caín tenía fe, él creía que Dios existía, sabía que Dios era real, era un hombre de fe porque trabajó duro su labor y trajo de los frutos a Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre que sabía que Dios estaba ahí. Miren, el altar de Caín habla de incredulidad, del camino equivocado, incredulidad en Jesucristo, de escoger el camino equivocado. Sin embargo, el altar de Abel habla, Pablo nos enseña en Hebreos, ahí mismo en Hebreos 11:14, que Dios dio testimonio de sus ofrendas. O sea, que no fue el único sacrificio que realizó, sino que ofreció a Dios en varias ocasiones, porque Dios ahí en Hebreos 11:4 dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Está en plural. Porque, mira, si no fuera así, de lo contrario, la frase que dice Dios aprobó sus ofrendas no tendría sentido. Dios aprobó sus ofrendas, está en plural. O sea que no solamente ofreció esa vez, sino que el texto parece indicar que ya había ofrecido varias veces. Por eso Dios lo declaró justo y aceptó su ofrenda. Porque creyó en Dios. Porque su sacrificio era que tenía fe en el Cordero, en la sangre que Jesucristo iba a derramar en la cruz. William dice que la espada de fuego posiblemente consumió el sacrificio que Abel ofreció. De la misma manera que se hizo en muchas ocasiones con Abraham y el pueblo de Israel, donde ellos ponían, y Dios, para dar testimonio que se había agradado, venía con una lengua de fuego y consumía todo el sacrificio. George William piensa y cree, que es un erudito de las Escrituras, que Dios hizo lo mismo con el sacrificio de Abel.
Y entonces el comentario de George William sigue diciendo: Dios ama a Caín y queriendo bendecirlo también le dice que si hace una ofrenda similar a la de su hermano, será aceptada. Que el cordero para la ofrenda por el pecado estaba cerca, al costado de la puerta de entrada del tabernáculo, ante el cual estaban los hermanos, agregando que le daría, si era obediente, dominio sobre toda la tierra y dispondría a su hermano a aceptar voluntariamente ese gobierno, como había dispuesto a Eva a aceptar voluntariamente la sujeción a Adán. Y sigue diciendo él: pero Caín rechazó la gracia del amor de Dios e invitó a su hermano al campo y lo mató. Adán pecó contra Dios y Caín contra el hombre. Y en su conducta tenemos el pecado en todas sus formas, y eso en la primera página de la historia humana. La religión de Caín era demasiado refinada para matar un cordero, pero no demasiado oculta para asesinar a su hermano. Esto dice George William. El camino de salvación de Dios llena el corazón de amor. El camino de salvación del hombre lo inflama de odio. La religión siempre ha sido la mayor causa de derramamiento de sangre. Yo les recomiendo a todos mis hermanos que si tienen oportunidad, compren el comentario de George William. A mí me ha enseñado mucho, poderosamente. Yo se los recomiendo. Miren, el religioso le roba, lo humilla, lo maltrata, lo trasquila, le arranca su piel, lo engaña y lo mata. Y sigue caminando y sirviendo a Dios como si nada hubiera sucedido. Porque la mayoría de los religiosos creen que ellos están rindiendo servicio a Dios, aun cuando matan y asesinan. No hacían esto los fariseos, apedreaban a la gente, decían: honor para Dios, honra para Dios. No hacía esto Pablo cuando perseguía a la iglesia. Él pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios, dice las Escrituras. El comentario de Dake dice: el sacrificio de Abel fue aceptado por el fuego. Fue aceptado a causa de la fe y del tipo correcto de sacrificio. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo personal. En los últimos años he aprendido mucho de la palabra de Dios. He aprendido también a cómo vivir el cristianismo. Y llego a la conclusión que es una obra del Espíritu Santo en la persona. Todo lo que Dios requiere de mí y de usted es que mi fe y su fe esté exclusivamente en su Hijo y en la obra terminada de la cruz, en ese sacrificio. Y así, de esa manera, el Espíritu Santo obra todo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mientras su fe esté bien establecida, el Espíritu Santo estará obrando poderosamente en su vida. Poderosamente. Pero si quita la fe de ahí, la pone en usted, en su fe, en mis obras, en lo que yo puedo hacer, en que soy bueno, que soy un santito, que todo lo puedo. Entonces usted empieza a descender, se va en picada. ¡Pah! Pero mientras usted tenga su fe puesta en Jesucristo y ese sacrificio, ahí solamente, esa es la ley de Dios.
La ley de Dios es Cristo y el crucificado. Mientras usted tenga su fe ahí, el Espíritu Santo se encargará de hacer todo lo que tiene que hacer en su vida para construirlo y hacerlo a imagen de Cristo. Pero especialmente desde que comenzó este año, ha venido mucho más revelación y conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios en mi vida. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo que me sucedió hace solo unos días. Todos estos estudios que les estoy enseñando son pruebas de la enseñanza de Dios. Hace solo unos días yo estaba en mi trabajo, trabajando normalmente, como hago de costumbre. No estaba pensando en la Biblia ni en nada referente a lo espiritual. Estaba concentrado en mi trabajo. Y de momento, así, vino a mi mente Génesis capítulo 25, versículo 5 al 6. Yo quiero llevarlos ahí y se los voy a leer. Capítulo 25, versículo 5 al 6, que dice: Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, cuando aún él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y entonces vino esa palabra, y instantáneamente yo pude ver y comprender muchas cosas que no comprendía antes, que el Nuevo Testamento las aclaraba. Miren, Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Abraham aquí está representando a Dios, el Padre, quien ha dado todo a su Hijo Jesucristo. Y empecé este tema diciendo que los tipos se funden en el antitipo. Son tipos, son señales, son ejemplos. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios, el Padre, le dio todo a su Hijo Jesucristo. Es el heredero de todo. Y Jesucristo mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Juan 16:15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Y en Romanos 8:17 dice: y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando Abraham le da a Isaac toda su herencia, la Biblia nos está diciendo que Dios le dio todo a su Hijo Jesucristo. Es el único heredero de Dios, el Padre, Jesucristo. Y nosotros, por medio de Cristo, somos también herederos y coherederos con Cristo. Pero todo es a través de Cristo, porque si no estuviéramos en Cristo, estuviéramos secos, muertos y nos iríamos para el infierno. Y los que conocen la Biblia saben que cuando Dios habla de Isaac se está refiriendo a Cristo. Que cuando Dios habla de la simiente se está refiriendo a Cristo. Pero notemos algo que lo dice la otra frase, algo que dice la otra frase. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A qué hombres? A los que están en Cristo, a sus hijos adoptivos. ¿A quienes dio Cristo dones? ¿A quienes se los dio? A su iglesia, a sus hijos adoptivos, a los hijos que no son directamente de la carne de Abraham y Sara, sino que somos hijos por medio de la simiente, quien es Cristo. Yo sé que mucha gente nueva quizá no entienda estas cosas que estoy hablando, pero aquellos que han estudiado Biblia y que han leído Biblia,
Yo estoy seguro que están entendiendo esto. Yo soy seguro que los están recibiendo. Y la próxima frase dice, Cristo se fue lejos a la diestra de Dios. Toda la Biblia, cuando dice que Isaac se fue lejos, Cristo se fue lejos a la diestra de Dios. Toda la Biblia, la gran mayoría de los escritos son tipos, símbolos y figuras que se escribieron sobre Cristo. Así que este pasaje de Génesis, yo puedo ver, uno, Dios el Padre en Abraham, dos, su hijo como el heredero de todo, Isaac, y tres, a la iglesia recibiendo dones. El tipo se funde en el antitipo. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. El expositor dice sobre Génesis 25. Solo el Hijo del Espíritu puede ser heredero de todo. Hay una vasta diferencia entre los meros dones y la totalidad de la herencia. Lo mismo es cierto en el sentido natural o literal. Los que siguen el camino de la cruz no pueden tener compañerismo con aquellos que siguen el camino de la carne. Esta es la manera que lo interpreta el expositor. Yo les dije ya la manera que yo lo entendí, la manera que pienso que es la correcta y la adecuada. El comentario de Dan Clark dice que la ofrenda de Abel fue en reconocimiento de que era un pecador profesando fe en el Mesías prometido a sus padres después de la caída. Entonces, yo quiero, porque yo sé que Hebreos 11:4 necesita de más profundidad, necesita ser más explicado para que podamos entender las cosas un poquito más profundas. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La ofrenda de Caín fue rechazada, pero la de Abel fue aceptada. Eso ya lo hemos explicado. Y el apóstol nos dice que esto se hizo por la fe. Por esa razón, alcanzó testimonio de que era justo Abel. O sea, justificado por fe, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Fue la fe en la simiente prometida lo que justificó a Abel. Y es la única vía por la cual Dios puede justificar a cualquier hombre o mujer. La fe, y escuche bien esto, porque esto es importante que usted lo cree y lo entienden. Porque mucha gente nada más que hablan de fe en Dios, y no mencionan nada sobre Jesucristo. Pero la fe solamente en Dios no justifica. Es la fe en su Hijo y la obra de la cruz lo que justifica al pecador. Tienen que entender esto. Pero aquí en este texto hay algo maravilloso y poderoso que siempre me ha llamado la atención. El apóstol revela que fue por la fe que Abel ofreció. Por la fe Abel ofreció. Por la fe habla de una persona, de un sistema. Aquí no está hablando de una fe personal en uno mismo, no está hablando de una fe en Dios ni en ser positivo, sino por la fe. Por la fe significa en el Mesías, en la simiente, en Jesucristo, su obra en la cruz. La verdad central de Génesis 4 es que Dios debe ser adorado
y adorado a través de un sacrificio. Él debe ser adorado por medio de un sacrificio del cual nos apropiamos por fe. Y esa fe viene por oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Nueva Versión Internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y la Biblia de las Américas dice, así que la fe viene por el oír por la palabra de Cristo. La misma fe que salva, la misma fe que salvó a Abel, es la misma fe que nos salva a nosotros hoy día. Porque el sacrificio de Cristo tiene el poder de la eternidad. Además, el sacrificio de Cristo se hizo en el corazón de Dios, en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. La fe no viene por oír cualquier mensaje, solo por oír la palabra de Cristo. El Evangelio, las buenas nuevas, Cristo y su sacrificio y todo lo que esté relacionado con Cristo. Aún desde el jardín del Edén. Es por eso por lo que la gran mayoría de la fe moderna que no tienen, que tienen muchos hoy día, no es fe de Cristo. Es fe, por supuesto que tienen fe, pero es la fe de Caín. Tienen la misma línea sanguínea que Caín, comparten la misma sangre que Caín, son asesinos naturales, premeditan el mal que desean realizar, hijos del diablo. El ADN de ellos está contaminado con la maldición de Caín. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, estos dos muchachos, en la vida de estos dos muchachos hay mucha revelación. Y en este capítulo podemos notar tres cosas sobre Caín, sobre Abel y Caín, súper importantísimas. Y sobre esto vamos a hablar más adelante. Yo lo voy a cerrar ya el tema porque ya llevo 1 hora, 25 minutos, 1 hora y pico hablando sobre esto y no quiero que usted se canse. Pero en el próximo estudio voy a hablar mucho más de estos muchachos. Y voy a hablar sobre los 2 árboles que estaban en el medio del jardín, del huerto del Edén. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque hay gente que leen esto y dice, qué bonita esa historia, una mitología griega, se comió la manzana. Y no entienden el significado de todo esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Quisiera seguir predicando y enseñando, pero los dejo con este estudio para que podamos sacarle provecho a todo esto que hemos hablado. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.